bienvenida a otro episodio de su podcast, ¿Qué diría Temis? Un podcast del grupo Sánchez Castro. Con ustedes, una servidora, Ceribel Sánchez. En esta ocasión voy a empezar este episodio expresando mi más sincera condolencia para todos los afectados y familias afectadas en el fatídico acontecimiento del pasado 8 del mes en curso de este año, esperando que les sea concedida lo que es la paz y la fortaleza para poder sobrellevar todo este dolor sobre lo que pasó. Bien, en este episodio vamos a tratar lo que es la responsabilidad civil de la cocina animada. Dentro de esa responsabilidad vamos a incluir lo que es la responsabilidad penal, la responsabilidad laboral. Entonces iniciamos. Como todos sabemos, la cocina animada, en un lenguaje coloquial, es todo objeto que no tiene vida ni da señales de vida. En términos jurídicos, principalmente en lo que es el derecho civil, hace referencia a cosas que no se mueven o que son impulsadas por algo. También dentro de este concepto está el guardián de la cosa inanimada, utilizando lo que es una definición del diccionario hispánico del español jurídico. Es la persona que al tener bajo su uso, cuidado y dirección una cosa que cause un daño. Se presume legalmente que él es el responsable de indemnizar a la persona víctima de ese daño. Dicho esto, ¿qué expone lo que es la legislación de nuestro país sobre la responsabilidad que cae en el guardián de la cosa inanimada? Veamos. El artículo 1382 del Código Civil Dominicano, donde inicia lo que es el capítulo de los delitos y cuasi delitos, expresa que cualquier hecho del hombre que cause a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Es decir, que si una persona daña a otro, sea de manera voluntaria o involuntaria, debe resarcir ese daño. Pero veamos, vamos a ver varios artículos más adelante, específicamente lo que es el artículo 1386 del mismo Código Civil, expresa que el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicio de construcción. El Tribunal Constitucional tiene una sentencia, es la número 0223/18, se interpuso una acción directa en constitucionalidad contra lo que es el artículo 1384 del Código Civil, donde la parte accionante procuraba la inconstitucionalidad de este artículo, alegando que el mismo viola el derecho a la igualdad procesal. La respuesta que tuvo esta acción fue la de esperarse. El guardián de la cosa inanimada solo puede liberarse de esta presunción probando la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, la falta de la víctima o el hecho de un tercero. Esto quiere decir que para que una persona responsable por el daño ocasionado sea por alguno de los tópicos que presenta el artículo desde el 1382 a 1386 del Código Civil, es si logra demostrar que lo ocurrido no fue por sí, ni por inobservancia, ni ignorancia, ni imprudencia, ni tampoco por negligencia. Expone el doctor Jorge Subero Isa en una de sus cápsulas de responsabilidad civil que la responsabilidad civil es considerada como una vigilante de nuestro comportamiento, cargándose de ponerle precio a una convivencia en sociedad, cuando a consecuencia de ella se causa un daño a otro. La misma se encuentra dominada por dos premisas fundamentales. Primero, todo aquel que resulta ser responsable de daño causado está obligado a repararlo. Y segundo, cualquier daño causado no permitido por la Constitución o leyes, o por el contrario, en la medida que sea válido, debe repararse. Otros puntos también que expone el jurista es que la responsabilidad civil descansa sobre una base de equidad. El que cause un daño está obligado a repararlo.
El artículo 1382 del Código Civil es el que busca insignia de nuestra responsabilidad civil. Es como el sello de la responsabilidad civil en la República Dominicana y es de carácter transversal. La responsabilidad civil tiene un carácter eminentemente pecuniario, es decir, de dinero, y como todas las obligaciones. Todo el que sufre un daño tiene derecho a su reparación, pero si ocurre por su falta exclusiva, es decir, por la misma víctima, entonces no es reparable. Lo que persigue la responsabilidad civil es la reparación de un daño, no el enriquecimiento de quien lo recibió. Cuando ocurre un ilícito penal que cause un daño, un asunto de responsabilidad penal y de responsabilidad civil. Es decir, que cuando hay una responsabilidad civil, puede entrar la responsabilidad penal, dependiendo de los hechos. La ventaja que tiene el demandante en demandar en guardián de la cosa es que no tiene que probar la comisión de ninguna falta. La responsabilidad del guardián de la cosa inanimada está contemplada en el párrafo primero del artículo 1384 del Código Civil. Y la cosa inanimada significa todo lo que tiene una existencia material menos las personas. Observando lo que es la jurisprudencia, específicamente una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2012, expresa que tal como dicta el artículo 1384 del Código Civil, donde se interpuso un recurso de casación, alegando que el juez Acua, que es el juez de la Corte de Apelación, no había hecho una buena apreciación del derecho y había obviado el artículo 1384 en su párrafo primero. Sin embargo, el juez hizo una correcta apreciación del párrafo del mencionado artículo, expresando que no solo es responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que causen los hechos y las personas de quienes se debe responder o de las cosas que están sujetos bajo su cuidado. Ahí es que entra el guardián de la cosa inanimada. Ellos resaltan en esta sentencia algo muy lógico. Si se quiere destruir la presunción del guardián o del responsable de la cosa inanimada, solo se debe probar que lo ocurrido fue un hecho fortuito o de fuerza mayor, la falta de la víctima o el hecho de un tercero. Si hacemos un análisis de lo ocurrido la noche en el centro nocturno y evaluamos la sentencia que yo haya mencionado anteriormente, vemos cómo se evidencia que solo el guardián de la cosa inanimada pesa una presunción de responsabilidad. Para probar esto, el demandante solo debe demostrar, primero, que los daños recibidos fueron causados por la cosa inanimada, propiedad de la parte demandada. Segundo, que una vez hecha esta prueba, si pudiera pretenderse entonces la presunción de responsabilidad a quien alude el mismo. Y tercero, que no se haya podido probar que la cosa inanimada haya sido causante del daño. Esto en virtud del artículo 1315, el cual dicta que el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla y viceversa. En este sentido, y ya conociendo lo que es la ley y el criterio de la Suprema Corte de Justicia, podemos estar frente a una demanda por daños y perjuicios. Mediante este tipo de demanda, el demandante persigue que el demandado le indemnice por concepto de algún perjuicio sufrido por el demandante a causa de un hecho dañoso del cual el demandado obviamente es responsable o se presume que es responsable. Pero ¿qué sucede si por consecuencia de un hecho dañoso hay lesiones físicas o fallecidos o ambos? Aquí entra también lo que es la responsabilidad penal. Si nos quedamos solo en el aspecto civil, la víctima lo que busca es la reparación del daño, más no la responsabilización. Trasladándonos a lo que es el Código Penal Dominicano, veremos lo que es el homicidio voluntario, el homicidio involuntario y también la figura de golpes y heridas. También hay un homicidio o un golpes y heridas por omisión. Pero no vamos a tratar la omisión, vamos a tratar homicidio voluntario, homicidio involuntario y el golpes y heridas. El homicidio intencional o voluntario es el que se comete a sabiendas y con intención, es decir, con conocimiento de lo que se hace y con ánimo de quitar la vida. El homicidio no intencional
es cuando se comete por torpeza, por imprudencia, por inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos. Lo mismo pasa con los golpes y heridas. Es igual. Para que estas figuras jurídicas se deben dar varios elementos. Primero, un hecho material de homicidio, golpes y heridas, una falta y la relación de la causa a efecto entre la falta y el homicidio o los golpes y heridas y el hecho. Ahora, la penalidad de estos casos va a depender de la figura jurídica que se vea vulnerado. El homicidio intencional o voluntario se castiga con la pena de 30 años de reclusión mayor. Es bueno resaltar que la tentativa se castiga con el crimen como si fuese el crimen mismo. El homicidio involuntario se castiga con una pena de 2 años de reclusión mayor. En caso de los golpes y heridas, son ocasionados de manera intencional. Cuando son ocasionados, se castigan hasta con 5 años de reclusión mayor. Y cuando son de manera involuntaria, es de 2 años. Claro está que para que un tribunal aplique una pena privativa de libertad, se deben evaluar todos los elementos constitutivos de la figura jurídica, la cual se persigue a través de la querella. En cuanto al aspecto laboral, porque ustedes saben que dentro de ese hecho habían personas laborando, podríamos estar frente a una demanda en dimisión por parte de los trabajadores sobrevivientes del fatal. ¿Qué es la dimisión? Es un tipo de demanda laboral donde el trabajador pone fin al contrato de trabajo que tenía con el empleador. Dentro de esta demanda, el trabajador solicita el pago de sus prestaciones laborales, finaliza el contrato de trabajo y solicita también una indemnización por los daños y perjuicios. Obviamente, todo esto se sustenta en el artículo 96 del Código de Trabajo de la República Dominicana. El Código de Trabajo plantea 14 razones por las que un trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo a través de una dimisión. Primero, por errores de parte del empleador en las condiciones del contrato de trabajo. Segundo, por no pagar el salario completo que le corresponde en la forma y lugar determinados por la ley y las autoridades. Tercero, por el empleador negarse a pagar el salario o reanudar el trabajador en caso de suspender de manera ilegal al trabajador. Por incurrir el empleador o sus parientes o dependientes en faltas de probidad, honradez, violencia, injurias o malos tratos en contra del trabajador o familiares de éste. Si incurre el empleador o sus parientes en actos fuera del servicio y del contrato de trabajo, por ocultar, el empleador o mandar a otra persona a ocultar o deteriorar intencionalmente las herramientas o útiles de trabajo del trabajador. Séptimo, por reducir ilegalmente el empleador el salario del trabajador. Octavo, por exigirle el empleador al trabajador que realiza un trabajo distinto al estipulado en el contrato, al menos que se trate de un cambio temporal. Si el puesto es menor, no debe variar el salario. Noveno, obligar a cambiar de residencia al trabajador, al menos que ya haya sido previamente estipulado en lo que es el contrato y es la naturaleza del trabajo a realizar. Y esto no cause un perjuicio al trabajador. Décimo, si el empleador o algún miembro de su familia o su representante de labores presenta algún tipo de enfermedad contagiosa, siempre que el empleador deba permanecer en contacto inmediato con las personas que éste trata, o en caso de que sea otro trabajador. 11, por existir peligro grave para la seguridad o salud del trabajador, porque no se cumplen lo que son las medidas de seguridad que las leyes establecen. 12, por comprometer el empleador con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del centro de trabajo o de las personas que allí se encuentren. 13, por haber violado el empleador cualquiera de las disposiciones
vertidas en el artículo 47 y 14º y último, por incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador. Dentro de lo que es la ley 358-05, que es la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, en su artículo 100 específicamente expone la responsabilidad de los proveedores de productos y servicios con motivo de su actividad, en la cual pueden incurrir en responsabilidad civil y penal. En cuanto a la responsabilidad civil, esta ley expone que todo daño a la persona o a su patrimonio que resulte del vicio, defecto, insuficiencia o instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativas al uso de productos o de la prestación del servicio, cuya responsabilidad objetiva sea atribuirle al proveedor, obligar al mismo a una reparación adecuada, suficiente y oportuna. También expone en el párrafo siguiente que la reparación de daños y perjuicios comprende la indemnización. Otro artículo habla sobre la responsabilidad penal. Este es el 103, y plantea la responsabilidad penal, la cual alcanza al agente culpable de la infracción o delito según la tipificación que establece la ley, es decir, el Código Penal, Código Procesal Penal y demás leyes especiales. En la República Dominicana, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, ONESVIE, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, son los organismos responsables de evaluar las estructuras. El Poder Ejecutivo emitió un decreto número 715-01 el 5 de julio del año 2001, creando lo que es la Oficina Nacional de Evaluaciones Sísmicas y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, ONESVIE, con el objetivo de diagnosticar y evaluar la capacidad de resistencia sísmica de las edificaciones del país y establecer lo que son las correcciones en los casos que lo ameriten. La Oficina Nacional de Evaluaciones Sísmicas y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones dependerá directamente de la Presidencia de la República. Esta se relaciona o se relacionará con lo que son las Secretarías de Estado, Direcciones Generales, Defensa Civil, Cruz Roja, universidades, CODIA, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué hace ONESVIE? Evalúa edificaciones, infraestructuras y líneas vitales a nivel nacional. Protege la vida de los ciudadanos mediante procedimientos técnicos y educativos. Ofrece sus servicios a instituciones públicas y privadas, así como a ciudadanos individuales. Fue creada por el Poder Ejecutivo, como dije, mediante el decreto número 715-01 del 5 de julio del año 2001. Califica lo que son las empresas e ingenieros independientes especializados en evaluaciones y levantamiento estructural para carreteras, caminos y puentes. Ofrece este servicio gratuito a lo que es el sector público y privado de la construcción, así como a cualquier ciudadano o empresa. La Dirección General de Reglamentos y Sistemas regula lo que es el diseño y la construcción de obras en el área de la ingeniería, arquitecturas y ramas afines. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima entrega.